Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar con el vecino más próximo, que es la capital de Colombia, la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Algunas veces le quisieron cambiar el nombre, era Bogotá Distrito Capital, primero Distrito Especial, Bogotá DE y después Bogotá DC, Distrito Capital. Y después le quisieron cambiar el nombre otra vez por Santa Fe de Bogotá, tal cual fue como fue inaugurado un 6 de agosto de 1538. Yo digo inaugurado, pero no fundado, porque hay muchas fechas alrededor y muchas intrigas de orden político. Imagínense que cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada, pasó por Chía en una Semana Santa de marzo de 1538 y algunos personajes de Chía han querido imponer esa fecha como de fundación de Chía, pero realmente Gonzalo Jiménez de Quesada y los soldados que lo acompañaban todos eran católicos y les estaba prohibido trabajar jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. Entonces, pues obviamente se quedaron descansando en Chía, pero ya en su camino, y el 6 de agosto fundaron a Santa Fe de Bogotá con una misa campal, 12 chozas y una capilla, y diría no capilla, sino una de las chocitas sirvió de altar para que se hiciera la primera misa. Y ese fue el acto de fundación. Pero los historiadores de verdad dicen que Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman también estaban tras de esa fundación y que eso fue lo que presionó a Gonzalo Jiménez de Quesada para que hiciera ese acto simbólico de fundar esa villa, que le decían en la época, y no la ciudad, porque pues, la ciudad es después que viene ya el protocolo con que se hacían las ciudades. Entonces también dicen los historiadores que en abril de 1539, o sea, como 8 meses después, se inicia el trámite de rigor para que a través de una cédula real el rey del momento, Carlos I, le diera la autorización para hacer un acta de fundación. Entonces se dice que realmente la fundación de Bogotá ocurrió cuando llegó esa famosa cédula real en el año de 1540, por allá en julio, o sea, 23 meses después del 6 de agosto de 1538. Pero por el afán de Gonzalo Jiménez de evitar que Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar compitieran porque pues, en esa época también había premios a quienes hicieran esas actividades y les daban tierras para que ellos iniciaran la ciudad, poner la iglesia, poner el sitio de sesión para el cabildo, el dirigente que de la época, el alcalde también tuviera un sitio decente, y después el abogado y el comercio alrededor de la plaza principal, que se ha ido perdiendo un poco ese concepto del punto de encuentro, del sitio de encuentro de la comunidad, porque todos en esa época dependían del campo. Entonces, a través de las famosas encomiendas se le daba una cantidad de tierra que tampoco era medible en la época, hasta donde alcance a ver eso es suyo por ahora y administrelo, con la condición de que el 20% de lo que produzca tiene que ir a manos del rey en España, o sea, el quinto real se llamaba el impuesto, 20%, quinta parte de lo que produjera debía ir al rey. Y toda esa gente no vivía en las alturas que dicen que queda. El acto de fundación se hizo en lo que hoy es el Chorro de Quevedo, que es un parquecito bonito, simpático, que lo llevan a uno los
los guías turísticos de esa zona que saben bastante. En alguna oportunidad, a través de un convenio de Aviatur con el Ministerio de Cultura, nos invitaron a los vigías del patrimonio a conocer desde la Plaza de la Concordia, la Plaza de Quevedo, después la Plaza de Bolívar, la Catedral, y nos llevaron finalmente a la 19 a las oficinas de Aviatur. Pero fue un recorrido interesante en la medida en que el guía conocía muy bien cada detalle de Bogotá. Más arriba ahora queda la Universidad Externada, o más abajo el Teatro Libre, el teatro que comandó Santiago durante mucho tiempo con la exministra de Cultura, que ahora ya fue reemplazada. Aprovechemos y hablamos de eso un poquito después de lo de la Fundación de Bogotá, que está celebrando 485 años de fundada y que pues a través de muchas actividades deportivas, culturales, está celebrando desde ayer, viernes 5, va a pasar el viernes 4, sábado 5, domingo 6, fiestas, mucha actividad cultural a través de los murales, de los grafitis ordenados, previamente seleccionados los lugares, los sitios, los permisos, y autorizan a los artistas callejeros populares, pero que están haciendo obras de gran valía. Me acabo de pasar por Chía y Avenida Pradilla frente a la biblioteca, hay un artista dibujando cosas interesantes por cuenta de tal vez del municipio, y hay un logo de un periódico radial norteamericano, del hijo de doña Sofía Sánchez de Navarro, que escribió un libro, Un instante en la eternidad. Lejos deberían todo ciudadano en Chía tener ese libro, porque hasta mapa del Parque Central, que les decía que cada vez pierde más protagonismo como un punto de encuentro, el hecho de que ella le hizo un plano y que determina qué personas, qué familias ocupaban cada casa del centro histórico de la época, principios del siglo XX, 1925 para acá. Es una historia muy interesante. Pero volvamos a Bogotá. Bogotá sigue siendo pues la capital del departamento, lenta en la planeación, en la ejecución de las obras que duran más de un periodo de gobierno. Antes 3 años, ahora 4, pero 4 no alcanzan para hacer un metro, por ejemplo, o hacer un estadio nuevo, o organizar el centro de Bogotá como un sendero peatonal, o colocar Transmilenio de la 70 para el norte. Eso ha sido muy difícil, y realmente no hay políticas de Estado que obliguen al siguiente a continuar las obras, entonces las abandona. Aquí hay varios ejemplos: el Centro Administrativo Municipal, los colegios José Joaquín Casas, el Escribano Balaguer, la Casona de Santa Rita, las Petares 1 y 2. Esas obras quedan inconclusas en un gobierno, y el otro no va a invertir su presupuesto para terminar las obras del antecesor. Y así pasa en Bogotá. Si no se asegura que la nación y el distrito capital tenga comprometidos los presupuestos, que son varios, los presupuestos de 3 o 4 alcaldías, o sea, administraciones de 4 años, 16 años mínimo, para que se vean obligados, así como el Transmilenio. El Transmilenio lo inició Peñalosa, pero después Lucho Garzón lo continuó, después volvió Peñalosa, después vino el actual presidente, y después Claudia López, y todos tuvieron que continuar con la política y el diseño de la proyección que se le dio al Transmilenio. Y Transmilenio, qué bien funciona. Pudiera funcionar mejor si tuviéramos
una ruta por la carrera 50 y por las calles de 13 que conduzca hasta Fontibón y de pronto le dé la vuelta a Mosquera, Funza, Chía y vuelva a Bogotá para que tengamos una ruta circular que sirva de alimentadora a su vez. Van a hacer la Regiotran que va a iniciar en Faca y termina en la Sabana de Bogotá, en la estación del tren de la Sabana, y la que va a ir de tal vez de Nemocón o Zipaquirá para pasar por Chía y continuar a Bogotá. Pero hay políticas de Estado que deben continuarse no obstante que termine su etapa de gobierno, 1, 2, 3 hombres, mujeres, de izquierda, derecha, no importa, la política tiene que estar garantizada para la conclusión y la terminación y dar al servicio a la comunidad, que es la que está interesada en mejorar un transporte masivo cómodo y a un precio justo. Todo eso tiene que ver con Bogotá. Bogotá pues está rodeada de unas montañas impresionantes, Monserrate, Guadalupe y la serranía de Cruz Verde que va de sur a norte o de norte a sur como las quieran mirar, pero que son una maravilla, que lo orientan al propio y al extraño de Bogotá y al norte a la izquierda. Y Bogotá siempre ha cogido para el norte y se ha desarrollado, ya habíamos dicho, el Chorro de Quevedo, el barrio La Candelaria, después la iglesia ahí frente al Hotel Tequendama, San Diego, después pasó a Chapinero, después a lo que es Unicentro y sus alrededores, y después a otro barrio grandote, Cedritos, que terminó ahí, y entonces les tocó devolverse y comenzar a densificar a Bogotá en Chapinero Alto, tumbar 2 casas y hacer un edificio de 10 pisos con 40, 50 apartamentos. Y eso ha densificado y ha generado problemas de movilidad, de transporte. Y todo eso tiene que ser estudiado y mirado históricamente desde por qué esas cosas así. Pero eso tiene mucho que ver con la forma en que los que habitaban estas tierras y el resto de la sabana, de lo que son los municipios de Sabana Centro, Occidente, de Mosquera, Madrid, Funza, Chía, y después más por el otro lado, Tenjo, Cajicá. Todo eso va a terminar siendo conurbado por Bogotá. Si nosotros autorizamos que se haga la región metropolitana y si se hace esa urbanización que es una ciudad dentro de la ciudad que se va a llamar Bosques de Torca. Entonces ahí vamos a tener problemas con Bogotá si no hay una solicitud previa, como hacen en Tokio, en Japón. Si hay un lote baldío o vacío y alguien lo compra y quiere construir, tiene que consultar el diseño de la fachada con los vecinos que va a tener, antes de construir, imponer ahí cualquier cosa. Y es bonito que digan, bueno, esta fachada sí tiene una concordancia con el entorno arquitectónico y se funciona, pero es una ley que obliga al nuevo habitante a consultar con los vecinos el diseño de la fachada. Y eso tendría que ver con la consulta que hiciera Bogotá antes de montarnos la autopista, otro peaje de salida, sin consultar a los afectados, a los ciudadanos de Chía, de Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, incluido Sopó. Entonces, Bogotá tiene mucho que ver con nosotros y le agradecemos la vecindad porque Bogotá se beneficia de la energía eléctrica que produce Cundinamarca, del agua que produce Cundinamarca. El río Bogotá nace en Villapinzón, Cundinamarca. Entonces, todo el agua, la energía eléctrica y, fundamental, los alimentos que se producen en Boyacá y Cundinamarca son los que proveen. Claro, no hay que desconocer el Meta, Villavicencio y el Llano, le traen
mucho abasto, mucha comida a Bogotá, empezando por la carne. Pero Bogotá también genera empleo. Tiene 10 millones de habitantes, no lo vamos a contar, pero el DANE certificó hace 2 o 3 años 8 millones, pero Bogotá crece todos los días. Primero, debido a que el excesivo centralismo de Bogotá obliga a los estudiantes a venirse a estudiar a Bogotá, obliga a los desempleados de las provincias, de los otros territorios, a venir a Bogotá a buscar empleo, obliga a venir a buscar financiación para los proyectos que tienen en partes alejadas de Bogotá. Pero sí, aquí es donde están las facultades, están las atribuciones de los gerentes para otorgar créditos grandes, estudiar. Pues hay que venir a Bogotá. Y entonces Bogotá peca por excesivo centralismo y ya el nuevo gobierno piensa que los territorios merecen atención directa. Desconcentrar, descentralizar, tanto atribuciones para ejecutar proyectos como financiación a base de descentralización del presupuesto. Alfonso López Michelsen decía que era que antes no sabían manejar la chequera, pero cuando él fue gobernador pedía que le mandaran presupuesto para hacer una ciudad, sacar de Valledupar, de un municipio sin agua, sin energía eléctrica, sin vías, sin arborización, hacer hoy un municipio pujante con interconexión eléctrica, con el agua que viene de la sierra pura y casta, cero contaminación y sin embargo le hacen tratamiento. Esas cosas son muy importantes. ¿Para qué? Para que haya universidad también en Neiva, en Riohacha, en Valledupar, en Sincelejo, en Montería. Pongan veterinarios o tecnistas, fabricantes de frigoríficos, expertos en comercio exterior, que es carne en canal. Y pues, una cantidad de profesionales que se necesitarían para desconcentrar a Bogotá precisamente de tanto compromiso. Y hay que hacerlo, pues en Bogotá no se pueden seguir diseñando soluciones de vivienda en Bojayá, porque le da con ladrillo bogotano en lugar de utilizar los materiales usados tradicionalmente lugareños, que son la madera y palafitos, porque allá llueve demasiado, y el arquitecto cachaco encerrado en una oficina no diseña la necesidad de quienes van a habitar finalmente las casas. Por eso hay que descentrar. Somos culturales pluridiversos y hay que admitir que las alguna incidencia. No se pueden hacer casas cachacas para Providencia o San Andrés. Vamos a hacer un pare para comerciales y regresamos con una segunda parte de noticias varias, pero esos comentarios los continuamos después de un pequeño receso. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios.
Bueno, como les dije, vamos a hablar de Oppenheimer. Oppenheimer era un hombre neoyorquino, nacido a principios del siglo XX, 1904, y fallecido en el año 67. O sea, duró muy poco relativamente, pero dedicado en su laboratorio a ver cómo descubría que el átomo podía volar. Y entonces se consiguieron en África, en el Congo belga, que le cedieran un espacio para explotar el uranio, que es el metal utilizado para producir la energía atómica. Pero el cuento es que sueltan en Hiroshima el little boy, el pequeño niño, sobre Hiroshima, y 2 días después el fat man, como el hombre gordo, en Nagasaki, y hacen que 200.000 personas por lo menos salgan afectadas de muerte instantánea, y otros con las consecuencias que trajo el cáncer, bueno, una cantidad de enfermedades que fueron muriendo poco a poco, y como no se tenía la contra para una novedad tan especial como la bomba atómica, entonces todo el mundo le echa la culpa a Oppenheimer, porque él fue el creador, pero no le echan la culpa al político que autorizó, y el político no funcionó solo, seguramente tenía un comité de seguridad que dijo: la única solución es soltar ese par de bombas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo, con motivo de la película que se hizo sobre Oppenheimer, le está echando la culpa a él. Si no hubiera sido por él, las cosas hubieran sido más. Él dice que fue necesario porque de otra manera hubiéramos continuado en una guerra, ahí unos contra otros, japoneses, los del eje, Italia, Francia, Alemania, España, que estaba pegada ahí, Rusia. Bueno, Rusia después no fue del eje que llamaban con los alemanes, pero Estados Unidos buscó la forma de ingresar y lo logró. Pero aquí tengo una nota de lo que es un político, que es el que finalmente toma la decisión. Entonces, a veces no es el científico, sino el político quien toma la decisión de adoptar una política pública que va a afectar a la mayoría, a todos. Entonces, aquí hay una definición de lo que es un político. Dice: ¿cuántos millones de muertos llevan a sus espaldas tan bárbaros especímenes humanos marcados por el cinismo? ¿Sabe usted qué es un cínico? Una persona descarada, con tóxico comportamiento, hace alarde de él y se declara honesta. El mejor escenario de un cínico es la burla, la sátira y el sarcasmo. El cínico goza ridiculizando a sus enemigos. Los cínicos se rodean de bufones. El bufón sigue con pasión a su líder. Todo le celebra. El bufón es un payaso que hace eco ante un grupo de ignorantes que se consuelan con el mendrugo que cae de la mesa del tirano. Sigue aquello de barriga llena, corazón contento. No piensa con la razón, piensa con el estómago. Tiene nulo el sentido crítico. La democracia exige una permanente formación. Una asignatura básica en el plan de estudios del Ministerio de Educación es educación democrática. Los pseudodemócratas gritan a todos los vientos: libertad, libertad. En el fondo es libertinaje y silencian el orden y el respeto a los otros. Exigen con agresividad respeto a sus propuestas y masacran a sus oponentes. El disenso hace parte de la verdadera democracia. Se imponen las mayorías y a la par hay profundo respeto por las minorías. Una dictadura de partido es nefasta para la democracia. Con ello se le está dando un estoque mortal a la democracia. La democracia es débil si no se tiene un buen soporte de cultura ciudadana. Por eso estamos leyendo esto, porque es que la comunidad vota por un tamal, un plato de lechona, una teja, ¿no?
bulto de cemento, pero no saben que el presupuesto dividido por el número de votos del municipio da una cantidad de plata, pueden ser 500 millones, 1.000 millones, autoriza con su voto para que el alcalde gaste bien o mal. Una dictadura de partidos es nefasta para la democracia, con ello se le está dando un estoque mortal a la democracia. Tras la edad de oro de Pericles vinieron horrendas tiranías. Permítame traer a colación una sabia frase de Winston Churchill. La principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirán que los líderes sean los más estúpidos de la manada, decía Winston Churchill. Un demócrata se casa con la calidad, elige a personas con alta solvencia académica, profesional y ética, buena moral, buenas costumbres, un hombre honrado, honesto, una mujer honesta, honrada. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque es que en manos de ellos están unas decisiones como de la bomba atómica. Oppenheimer no ordenó, él dijo, la bomba está lista cuando quiera utilizarla, señor Truman. Y Truman dijo, no queda otro remedio, esta para Nagasaki, esta para Hiroshima. Entonces, cuando uno no piensa en las consecuencias de las decisiones que puede tomar el político, pues vota ahí por cualquier cosa. Ay, si el otro hizo que haga también para él. No, hay que pensar en las consecuencias. Sube los impuestos, construye más casas de las que tienen servicios públicos, agua, energía eléctrica, alcantarillado, recreación. Ya tiene 4 metros de espacio público por cada 100.000 habitantes, para cada habitante, y debería tener 22 metros. Entonces faltan parques, faltan sitios de recreación, faltan andenes para la gente, faltan ciclorrutas. Eso hay que pensarlo antes de dar el botico. Por eso es que hay que tener editores como aquí, en Canal 8, que le arreglan a uno un poco las cosas en el camino. Entonces voy a leerles un pedacito de Omar Rincón, que está muy contento de que una señora periodista que falleció recientemente le advertía de los errores que cometía. Esa frase está muy dura, póngale coma aquí, esto lleva tilde, pero además a veces el contenido le dice, no, ese contenido está muy agresivo. Mire lo que dice Omar de la periodista Olga Lucía Martínez, una Biblia de la TV Nacional, dice Omar Rincón. Y dice, llevo 1.100 columnas, 21 años en el tiempo, y por cada jueves o viernes que mandaba mi escrito, puse al otro lado su nombre. Por tanta vida al otro lado estaba Olguita, que me salvaba de errores en datos o me aludía a otros modos de comprender, y si había algo que no le gustaba, me lo decía. Además le podía preguntar cualquier duda que me resolvía. Siempre con alegría y gozo me daba pistas, me llevaba a ser menos mediocre. Como veía todo, preguntaba todo, sabía nuestra historia de farándula televisiva, se convirtió en la que lo supo todo de la televisión colombiana. Sus colegas dicen que había música, arte, cine, fiestas populares, pero no sabía de conocer expertos, sino con saber gozoso, o sea, ese que habita las emociones de estas cosas que nos hacen humanitos de verdad, de esa inutilidad que es la cultura, y más las culturas populares, pero que sin ellas nuestras vidas no serían bonitas. Para mí es la Biblia de la televisión. Entonces, esos editores son los que corrigen, los que sugieren modificaciones al texto completo, aparte del texto, a un párrafo, a la carátula, al prefacio, al epílogo del libro. Le sugiere que haga una bibliografía al final. Esas personas son muy valiosas, por eso me gusta que Omar Rincón le crea. Y hablando de cultura,
encontré este artículo de Claudia Jaquín, que es la directora del Museo de Arte Moderno, que dice que está muy complacida por el nombramiento del nuevo ministro Juan David Correa en el área de la cultura, que es un hombre pues, educado en la Universidad de los Andes como literato, que ha trabajado con Fundalectura, que ha servido de editor literario de Editorial Planeta, que renunció debido a la no publicación de un libro que se llama La Costa Nostra, pero con razón, porque pues, si él autoriza es porque ha estudiado bien todo lo que dice la autora del libro y autoriza la publicación desde el punto de vista literario y los soportes, porque es un producto de una investigación seria, pero uno no puede ponerse a calumniar en un espacio como este de televisión de Canal 8, ni a difamar a nadie sin saber si es verdad o no. Hay que abstenerse hasta no tener las pruebas, y pruebas reales, fehacientes, que convenzan a un juez de condenar a otro, y eso es de alto riesgo. Se requiere saber mucho, investigar mucho y tener unas fuentes, como decía Arturo Abella, de alta fidelidad, para que no lo hagan quedar mal a uno. Pero ponerse a soltar la lengua en un medio de comunicación es grave. Puede resultar el periodista en la cárcel por ponerse a improvisar y a decir cosas que no son ciertas. Por eso está bien lo que dice ella y un congresista. Dice, en medio de un debate en el Congreso, Juan Carlos Lozada hizo una aseveración: la política cultural está perdida en Colombia. No hay política cultural seria en los territorios de nuestro país. Lo que han pretendido es aburguesar la cultura colombiana, cuando lo que deberían es darle valor, como lo han dicho los expertos, a la cultura territorial. Ya habíamos hablado de eso en el espacio anterior, pero es que hay que darle, uno no puede hacer una política cultural nacional cuando hay indígenas en el Amazonas, en la Sierra Nevada, en la Guajira, los guayú, o los aruacos, cancuamos, huivas, en la sierra. No puede hacerlo porque no es lo mismo estar en Bogotá que ir a la Guajira, que ir a buscar en el Chocó a los afrocolombianos que tienen una forma de habitar el territorio, de buscar sus alimentos, de tener su gastronomía, sus mitos, sus ritos, sus leyendas, su forma de distraerse, de divertirse, de hacer música, de danzar. Entonces, ¿cómo le vamos a imponer una cultura cachaca? Eso hay que hacerlo allá en los territorios y no llevar una universidad occidental a los indígenas que tienen su propia cultura, su propia forma de educar, su propia forma de convivencia. Es de la maloca. La maloca es una casa grande habitada por varias familias, pero cada familia tiene una responsabilidad. Una produce los alimentos, otra los prepara, otro está en la chacra, otro va de caza, otro va de pesca, otro mantiene la casa. Pero cada uno tiene una función ahí que cumplir, y eso nosotros casi que no lo entendemos. Entonces hay que hacer política cultural para los territorios, para que se vaya allá y la gente del ministerio conozca el país, como lo conocía, por ejemplo, don Malcolm Dease. Malcolm Dease es un historiador inglés que terminó en Oxford historia y como parte de su tesis de grado se vino para América y llegó a Colombia y se iba en bus a conocer, a apropiarse de todas esas costumbres que tenemos, de la conversación, de conocer la vía, la carretera. Esta es la cordillera oriental, hay que subir a 3.000 metros de altura y volver a bajar para volver a subir en la central y descender a la occidental. Y eso era para él una experiencia nueva. Pues no conocía ni la fauna ni la flora de Colombia, pero se fue enamorando del país a través de
del conocimiento que tenía del territorio, de sus habitantes, de sus costumbres, de su organización social. Y llegó a querer tanto a Colombia que conocía más que muchos colombianos y muchos políticos el territorio, sus costumbres y sus necesidades. Entonces Malcolm X murió esta semana y lo lamentamos. Yo tuve una experiencia con él con motivo del centenario de Silva, que fue del 24 al 29 de mayo de 1996. Y estaba Malcolm X ahí haciendo un dueto con Jaime Jaramillo Uribe para hablar de sociedad y política en la época de Silva. Y ese señor había hecho una investigación como buen historiador de todo el contexto político, social, económico, cultural del país para hablar de la casa de poesía. Y se sabía el número del teléfono que le asignaron a la casa, en qué habitación estaba Elvira, en dónde dormía José Asunción. Bueno, absolutamente todo, dice uno, es una investigación curiosa, pero bien hecha. Cuando el tipo se paraba ahí al micrófono a hablar de algún tema, pues yo tuve oportunidad de oírlo varias veces, no digo que fue amigo mío, no, lo oí como conferencista, pero era un señor que realmente dejó un legado que es, si quiere conocer su país, lea, si quiere conocerlo, viaje, si lo conoce y lo ha leído y quiere administrarlo, aprenda de las necesidades de la gente, allá sí saben que hay territorios donde el Estado jamás ha estado, no hay agua potable, no hay energía eléctrica, si no hay energía no hay internet, no hay sitios de recreación, los niños llegan a los 10 años y no conocen un balón, las niñas una muñeca. Entonces hay que ir allá al territorio y ver qué necesidades se tienen y qué cosas nos pueden dar. Ya estamos hablando de una mina de cobre en Putumayo y los alemanes dicen, nosotros no nos vamos a traer el mineral para procesarlo aquí en Alemania. Si nos dan la concesión, como dijo un político y dictador en Venezuela, mitad para usted y mitad para nosotros, un barril para ustedes, un barril para nosotros. Eso están proponiendo los alemanes. Nosotros exploramos, explotamos, procesamos y la mitad para ustedes y la mitad para nosotros. Pero ese cobre es fundamental para el desarrollo nacional, porque ahí tenemos muchos elementos. Hay litio, el litio es fundamental también para la energía sustituta de la energía eléctrica y la petrolera. Entonces necesitamos ir sustituyendo, buscando, explorando qué tenemos. Francia ya nos ofreció que a través de los satélites pueden saber qué contiene nuestro suelo, nuestro subsuelo y para qué sirve. Porque a un campesino le pueden dar tierra, pero si el suelo no da para sembrar papaya ni melón, pues grave. Pero pueda que haya oro, pueda que haya litio, coltán. Entonces necesitamos conocer los territorios para poder procesar. Y eso lo hizo Malcolm X y le enseñó a la gente en esas conferencias que para poder opinar necesitamos leer, necesitamos investigar y necesitamos hacer otras cosas. Vamos a terminar con este señor Carlos Lemoine, que dice que somos lo que conversamos. Ya uno encuentra en una mesa 6 personas y cada una mirando su celular, pero no intercambian ni ideas, ni conocimiento, ni experiencias. Ya el abuelo le va a hablar y le dice, mijito, venga, acá le cuento cómo funcionaba el Estado en 1940. Él sigue en su jueguito ahí en el celular y no le para bolas. Y en otras valoran más a los viejos que a los muchachos. Dicen, este señor tiene mucha experiencia, ha vivido, conoce, oigámoslo. Y por eso ese intercambio de saberes que propuso la ministra anterior a Juan David Correa. Hay que cambiar el nombre al Ministerio de la Cultura por la de Cultura, Saberes y Experiencias.
porque la gente mayor no es porque yo tenga ya más de 70, sino porque hay mucha gente que sabe mucho y no podemos dejarla ir sin que nos enseñe algo, que no se lleve todo ahí en ese cerebro, sino que nos ceda algo de su experiencia, conocimiento, y eso es lo que pretende Lemoine para que conversemos. Yo tengo varios manuales de conversación que me regaló mi papá, y entonces ahí fue donde me salió tanta conversadera, pero eso vale la pena. Entonces podríamos recordar finalmente que un día como hoy falleció en la población de Macuto el pintor y escultor boyacense José Domingo Rodríguez Corredor. En 1927 viajaba becado a España a estudiar escultura. Fue un destacado participante del primer Salón Nacional de Artistas en 1931. Entonces, lo que dice uno es, estos boyacenses que han venido también a Chía, hay que agradecerles que hayan incidido con sus costumbres, con su gastronomía, con sus tejidos, con su inteligencia, a propiciarnos un mejor desarrollo. Eso hay que agradecerle a los boyacenses, o el 6 de agosto, que es también la fecha de su fundación en el año de 1539. Vamos a dejar por hoy y los esperamos el próximo miércoles a las 8 por el Canal 8.